Bueno, la especialidad que nos ha tocado ahora es la de dinosaurios. Tenemos en la imagen, si algunos conocen, un carnotauro. Es una estatua Carnotaurus. que se encuentra, esta estatua en Sucre, ¿no? En el Parque Cretácico. Actualmente también la iglesia tiene una página especial que se llama Orígenes, donde nos hablan, tenemos 14 capítulos interesantes sobre los dinosaurios. Después les voy a pasar el link. Perdón. Es una introducción acerca de los dinosaurios de esta página que les voy a pasar más tarde. Son especialistas, pero especialistas en el área de paleontología, pero son cristianos, ¿no? Pues ellos nos van a hablar específicamente de todo esto. Les voy a pasar la página, solo es, como le dije, una introducción. Empecemos con el cuadernillo. La primera pregunta que nos dije es, ¿qué significa el término dinosaurio? ¿Y quién usó este término por primera vez? El término dinosaurio proviene del vocablo griego deinos, que significa terrible, y sauro, que significa lagarto. Entonces, ¿qué significaría dinosaurio? Lagarto, terrible, ¿no? Esa sería la respuesta. ¿Qué significa el dinosaurio? Lagarto terrible. La pregunta es, ¿quién usó este término por primera vez? Si vemos en la parte inferior, hay una fotografía de una persona. Él era estudiante de medicina, se llamaba Richard Owen, en Inglaterra. Él nació en el 1804 y falleció en 1892. Fue biólogo, paleontólogo y anatomista, ¿no? Él le gustaba la parte de la anatomía, veía los animales, aprendió mucho de los animales y él llegó a conocer los fósiles de los dinosaurios, ¿no? Y él es el que acuñó el nombre en 1842, ¿no? Entonces la pregunta se responde, ¿qué significa dinosaurio? Lagarto terrible, ¿no? ¿Y quién usó el término por primera vez? Fue Richard Owen en 1842. Espero que este sí se escuche. A ver, ustedes me dicen. ¿Se escucha? No se escucha. Ya, les comento. El 21 de mayo de 1799 nació Mary Eine, que era una muchacha cuyo padre se dedicaba a recolectar fósiles. Él recolectaba fósiles, pero a la edad de 11 años, él falleció en 1810 por tuberculosis. Así que la niña de 11 años, junto con su hermano, se dedicaban ellos a recoger fósiles para ganarse la vida. Iban a la playa, a algunas montañas. Estamos hablando de un conquistador de 11 años como ustedes, ¿no? Y él, juntamente a su hermano, encontraron este hueso que vemos aquí al lado. Y ella encontró el resto, ¿no? Era un fósil que se llamaba ictosaurio. Es un fósil de un pez que existía en tiempos pasados. Y lo interesante de este pez es que estaba en buenas condiciones. Pero como ellos no tenían dinero, su padre había muerto, ella se dedicaba a vender estos fósiles a todos los que querían comprar en el pueblo. Entonces él iba todas las veces a conseguir fósiles. En 1817 ella le dieron el nombre de ictiosaurio al espécimen que ella encontró. Entonces él iba a los cerros, iba a los ríos y buscaba los fósiles para ganarse la vida. En 1823 ella encontró otro espécimen, ¿no? Y como en aquella oportunidad no se les daba tanto valor de educación a las niñas, ella fue un hito específico, se la considera como si fuera la madre de la paleontología, ¿no? Esta niña, entonces, que era muy curiosa y se ganaba la vida vendiendo fósiles, gracias a ella pues, se pudo encontrar muchos de los primeros fósiles.
Si se acuerdan en qué fecha se formó la palabra dinosaurio, era en 1842, ¿no ve? Pero ella, mucho más antes, ya vendía estos fósiles a muchos coleccionistas. No, entonces ella junto a su hermana encontraron, pero no podían desexcavarlo, pero el 20 de febrero de 1824 ellos encontraron este otro dinosaurio, ¿no? Era un reptil marino que no tenía nombre, así que poco después lo bautizaron, ¿no? Lo vendió ella también porque se ganaba la vida de esa manera. A pesar de que esta mujer no tenía estudios, ayudó a los siguientes paleontólogos que sí tenían, pero ella tiene mucho interés porque hoy en día se la conoce como la madre de la paleontología, ¿no? Entonces, la curiosidad de esta muchacha realmente nos llegó a conocer nuevos animales, ¿no? A pesar de que ella no tuvo estudios, escribió todo un libro. Y también halló lo primero que se llaman los coprolitos. Los coprolitos son excrementos de dinosaurios que se han fosilizado, ¿no? ¿No? Y entonces él ya descubrió los coprolitos, ¿no? También encontró a la primer reptil volador, ¿no? Entonces ella encontró muchos de los animales inicialmente y los vendió, ¿no? Y ella falleció el 9 de marzo de 1847, a los 47 años porque tenía un cáncer de mama. Pero gracias a esa niña curiosa que recogía los fósiles, hoy en día podemos estudiarlos, ¿no? Les pareció interesante esa historia, ¿no? De no solamente los varones han estado metidos desde el inicio en la paleontología, sino que también las mujeres han tenido un peso muy importante. La pregunta siguiente es, ¿cuáles son las pruebas de que existen de que estas criaturas realmente existieron? ¿Cuáles son? Tenemos al discipular a este niño, fósiles de los huesos, de los huesos, tenemos los fósiles de huevos y nidos, fósiles de impronta de piel. Impronta significa, o sea, más o menos el sello que ustedes hacen. Si yo me caigo al vaso y pongo mi mano, prácticamente la huella de mi mano permanece ahí en el vaso, ¿no? Entonces es lo mismo la impronta. Cuando un dinosaurio se apoyó justamente en una pared, quedó las marcas de su piel. Las ignitas, que vamos a ver qué son, y los coprolitos, que ya sabemos qué eran, ¿no? ¿Se acuerdan? Eran excrementos de dinosaurio, pero fosilizados. Acá tenemos los fósiles, ¿no? Tenemos un fósil, se encuentra, viene de la denominación que viene enterrado, que viene de la tierra, así que uno tiene que sacarlo, tiene que excavarlo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en la extracción de estos fósiles. Aquí vemos un fósil en la tierra, ¿no? Y aquí nuestra conquistadora está empezando a ver. Esto también, una vez que se excava, pasa a un museo donde se hacen los estudios y también se le hace una copia, ¿no? El que tenemos aquí atrás es una copia que existe acá en Bolivia, que está en Sucre, en el Parque Cretácico. Es un carnotauro, ¿no? Vinieron paleontólogos desde la Argentina para hacerlo lo más real posible, ¿no? Al que existe. Aparte tenemos que también los dinosaurios ponen huevos. Si ven esta fotografía, acá tenemos un huevo fosilizado, o sea, casi es una piedra, y al ladito tenemos un huevo de tamaño natural, ¿no? Un huevo de gallina. Entonces, los tamaños de los huevos también varían mucho, dependiendo del dinosaurio. Y se supone que dentro del huevo tenemos aquí un bebé dinosaurio, ¿no? Actualmente no se ha encontrado como en esta foto, pero sí se ha encontrado embriones en huevos que están ya petrificados. ¿Se acuerdan que decía la otra parte? Perdón.
la impronta de piel, ¿no? La parte superior tenemos, por ejemplo, a un anquilosaurio que se encontró prácticamente, miren la piel que ya está bien conservada, ¿no? Y en esta pared, donde hay una flechita, tenemos la impronta de un dinosaurio, que más o menos como las escamas que tenemos ahora de los lagartos, de los cocodrilos. Inicialmente se creía que que los dinosaurios tenían pieles con escamas, pero en los últimos descubrimientos, especialmente que se hicieron en China, se han encontrado fósiles que tienen rastros que tenían plumas, ¿no? Posiblemente varios dinosaurios sí tenían esta característica de tener plumas, ¿no? Eso recientemente. Las ignitas, ¿qué son las ignitas? Son las huellas de los dinosaurios, ¿no? Actualmente en Bolivia tenemos una bendición de tener un farallón donde tenemos más de 3.000 huellas de dinosaurios. Y se han encontrado que posiblemente sean más de 200 especies las que hayan pasado por este farallón. Acá tenemos algunos de las huellas que se han encontrado en este farallón en Sucre. Por ejemplo, de Audrosaurio, de Iguanodonte, Anquilosaurio, Titanosaurio y un Abelisaurio, ¿no? Si ven ahí, esas son las huellitas, ¿no? La forma de las huellitas de cada uno de estos dinosaurios. Dependiendo de qué tipo de huella, sabemos cuál es la diferente. Y hemos hablado de los coprolitos, ¿no? Los coprolitos, ¿qué son? Son los excrementos de los dinosaurios que están hechos de piedra. ¿Para qué nos sirven? Para saber exactamente qué alimentos podían ellos consumir. Aquí tenemos, no sé si, espero que se escuche. Huellas de dinosaurios. Calorco, que en el idioma quechua quiere decir seso de cal. Hola, ¿cómo están, amigos? Hoy les voy a hablar sobre las huellas de dinosaurios que se encuentran en Bolivia, específicamente en el departamento de Sucre. Es un yacimiento paleontológico de Bolivia, hallada en la cantera de una fábrica de cemento, cercano a la ciudad de Sucre, en el departamento de Chuquisaca. Es el sitio con huellas de dinosaurio más importante del mundo, ya que contiene más de 5.000 huellas de 294 especies de dinosaurios. El descubrimiento es una enorme contribución a la historia y a la ciencia, que revela datos no conocidos hasta ahora sobre el final del periodo Cretácico y el inicio del Terciario, hace unos 66 millones de años, documentando así la alta diversidad de dinosaurios mejor que cualquier otro sitio en el mundo. Hasta su hallazgo, el sitio más importante era Khodapilata, en Turkmenistán, y otros en Portugal, Gran Bretaña, España y Suiza. Calorco, sin embargo, es varias veces mayor que aquellos. En otras partes del mundo, solo se encontraban hasta 220 huellas de solamente 2 especies. Ubicación: está situado al este de la ciudad de Sucre. El inmenso yacimiento está localizado en un farallón con pendiente de 73 grados, de 80 metros de altura y 1.200 metros de largo. Allí se encuentran huellas de 293 especies de dinosaurios de diferentes especies impresas en el Cretácico superior. En el imponente farallón de Calorco se encuentran los yacimientos de huellas más grandes del mundo. Se descubrieron más de 5.000 huellas de dinosaurios de al menos 8 especies, y entre ellas la de un terópodo, que realizó una caminata continua de aproximadamente 580 metros, distancia considerada un récord mundial. Las huellas pertenecen al Cretácico superior y son explicadas con detalle en el Parque Cretácico, a tan solo 300 metros del farallón. Partiendo de la plaza 25 de Mayo, podemos llegar a estas huellas en unos minutos. Bueno, amigos, aquí les... Hemos visto que tenemos en Sucre las huellas de dinosaurios, ¿no? La siguiente pregunta nos dice, ¿qué nos pide? Explicar la aparición y desaparición de los dinosaurios según las siguientes teorías. Tenemos 2 teorías, ¿no? La evolucionista y la creacionista. ¿Qué nos dice la evolucionista? Tenemos acá una columna geológica
Los evolucionistas creen que la Tierra se ha formado inicialmente, que no tenía vida, que han empezado a aparecer los volcanes, se han empezado a generar los océanos. Por último, han empezado a aparecer algunas bacterias y el proceso de la vida ha ido formándose, ¿no? Las bacterias en gusanos, en peces, los peces en anfibios y últimamente salieron los reptiles. Y hay una época que se llama Mesozoica, donde es el inicio de la aparición de los dinosaurios. Esta época se divide en 3 periodos, esta era, ¿no? La Mesozoica. Ahí tenemos el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. Y posteriormente al Cretácico algo sucedió y prácticamente desaparecieron, ¿no? Los dinosaurios. Esa es la teoría evolucionista, ¿no? Cómo se ha ido modificando los seres a través del tiempo. Ellos creen que hace millones y millones de años empezó la vida en la Tierra y los dinosaurios existieron hace 65 millones de años. Esa es la teoría, una hipótesis que tienen ellos. No está comprobado realmente, pero es a lo que ellos creen actualmente, ¿no? Gracias a los fósiles hallados en esa columna geológica, entonces ellos ven cómo ha ido modificándose las especies. Es algo que nosotros no creemos. No creemos que los peces pueden variar entre peces, las aves entre aves, pero nunca un pez puede convertirse a la larga en un ave, ¿no? Entonces, esta es la parte de que la evolución cree en la transformación de los cuerpos, ¿no? ¿No? Ven, ellos creen que los peces les salieron las patas y posteriormente empezó ya en el Devónico a empezar a querer caminar saliendo del agua, ¿no? Vivía en el agua, vivía en la tierra, es prácticamente el primer anfibio, ¿no? Y posteriormente ellos de anfibios se transformaron en reptiles, ¿no? Y aparecieron los primeros dinosaurios, podemos decir. Primero eran pequeñitos y fueron creciendo, haciéndose más grandes, hasta que crecieron a esos tamaños descomunales que tenemos ahora en los fósiles, ¿no? Estaba de 4 patas, bueno, pudieron levantarse a solo 2, ¿no? ¿Qué más nos dice la teoría de la evolución? Si hemos visto esa columna, ¿se recuerdan que acabando el Cretácico prácticamente desaparecen los dinosaurios, ¿no? Entonces, ellos tienen varias teorías. La más creíble entre ellos es que cayó un meteorito, ¿no?
Aquí vemos el meteorito cayendo del cielo y hizo un tremendo hueco. Ese hueco supuestamente es el Golfo de México, ¿no? En la península de Yucatán, ¿no? Entonces ellos, la mayoría piensa que realmente esto ocurrió, ¿no? Que un meteorito cayó del cielo y llegó a la Tierra provocando que la masa de este meteorito vaya por el cielo, produciendo polvo. Este polvo hizo que el cielo se cubra por varios años, cambiando el clima en todo el planeta. Y los que no murieron por el impacto, prácticamente murieron muy prontamente debido a que todo el cielo se llenó de este polvo, ¿no? Que no dejaba que el sol pueda iluminar el sistema ecológico que ellos tenían. ¿No? Ahora, ¿nosotros qué creemos como el inicio, como el origen de los dinosaurios? Nosotros pensamos que Dios creó el mundo en 7 días, ¿no? En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué dijo en el primer día? Sea la luz, y fue la luz. Fue la tarde, la mañana y el primer día, ¿no? Y Dios vio que todo lo que hacía cada día era bueno en gran manera. Entonces, nosotros creemos que Dios, el 6º día de la creación, creó a los animales terrestres, ¿no? Entonces dijo Dios, produzca la tierra seres vivos según su especie, bestias, reptiles y animales terrestres según su especie. Y así fue. El 6º día, ¿no? Todo lo que es animales terrestres se fue creando. Tenemos los animales terrestres, tenemos los mamíferos, están los reptiles, al cual pertenecen también los dinosaurios. Lo interesante de la creación de Dios es que podemos ver en nosotros un insecto, y en un insecto podemos ver la complejidad que tiene cada uno de estos seres vivientes, ¿no? Los anfibios, por ejemplo, sabemos que tienen una piel súper delicada. Las mariposas, el diseño de sus alas es sumamente maravilloso, ¿no? Cada ser tiene y la ecología de del planeta, ¿no? Y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Todo lo que creó Dios era bueno en gran manera. Al inicio sabemos que no había maldad, así que aquí tenemos, por ejemplo, los carnívoros, que en el tiempo inicial de la creación, ellos no hacían daño a otros animales de la creación, ¿no? Y también, ¿en qué creemos? ¿Cómo creemos que han desaparecido los dinosaurios que han sido creados? Nosotros pensamos que en la época cuando la maldad ya subió, cuando Dios realmente se arrepintió de haber creado al hombre, él pensó en eliminarlo, pero encontró una familia justa, ¿no? ¿Se acuerdan qué familia era? Era la familia de Noé. La familia de Noé. Sí, a sus hijos les dijeron que eran un arca. ¿Se acuerdan cuánto tiempo predicó para que la gente se arrepintiera? 40 días y 40 noches. No, ese es el tiempo cuánto tiempo llovió. 120 años. 120 años predicó. ¿Se imaginan? Decirles cambien sus corazones. Arrepiéntanse. Pero la gente en 120 años no cambió su forma de ser, ¿no? Entonces esas son las dos teorías que tenemos. La evolución, que en el proceso del tiempo fueron modificándose los animales hasta transformarse en dinosaurios.
hasta que cayó un meteorito y cambió el clima y desaparecieron. Nuestra parte creacionista, creemos en un Dios creador que creó los cielos y la tierra en 7 días, todo lo que hay, y que el fin de los dinosaurios posiblemente haya sido el diluvio, ¿no? Esa sería la respuesta a esa pregunta. Pues la evidencia que apunta a la muerte de los dinosaurios a causa del diluvio, nos dice acá, ¿no? Y hay otra pregunta que es, identifica y enumera dónde la Biblia nos habla sobre la creación de los reptiles. Ya habíamos visto el video, ¿no? ¿En qué libro se encuentra? En Génesis, ¿no? En Génesis nos habla la Biblia acerca de la creación de los animales terrestres. ¿En qué día Dios creó los animales terrestres? Los reptiles, las bestias. Quinto día. En el 6º día, ¿no? En el 5º están los animales voladores y los animales marinos, ¿no? ¿Cuál es la evidencia que apunta a la muerte de los dinosaurios a causa del diluvio? Esa es una buena pregunta que hasta hoy en día estamos tratando de responder, ¿no? Acá arriba dice Orígenes, Nuevo Tiempo. Esta es la página donde se encuentran 14 videos de nuestros paleontólogos. Nosotros también tenemos personas que les gustan los dinosaurios y que se han dedicado a estudiar, ¿no? Lo que ellos dicen que el depósito fósil, la columna geológica que hemos visto donde están sepultados estos fósiles, se dispersan por tamaño, ¿no? O sea, los más grandes huesos están abajo, los medianos al medio y los más pequeños arriba. Esto significa que han sido arrastrados. Sin embargo, también se tienen piezas muy grandes rellenas de arcilla, ¿no? O sea, prácticamente a veces han encontrado hasta casi dinosaurios completos, ¿no? Como si hubieran sido sepultados rápidamente. Han sido sepultados tan rápidamente que han evitado que se dispersen, ¿no? Y también en algunas áreas se han encontrado dinosaurios, mucha cantidad de dinosaurios, ¿no? Como si todos hubieran sido depositados en un solo sector. Yo les voy a pasar este link donde justo nos habla acerca de los dinosaurios y el diluvio, ¿no? ¿Qué piensan, por qué piensan ellos que los dinosaurios justo desaparecieron en el diluvio? Ellos se basan en la columna geológica, que es como un sándwich, ¿no? Tengo el pan abajo, al medio tengo una lechuga, unos tomates, puedo tener una hamburguesa, las salsas y arriba otro pan. Entonces, cada una de estas es un estrato, ¿no? Entonces, podemos encontrar la hamburguesa en un sector, al igual que no está disperso en todos los sectores la hamburguesa, ¿verdad? Entonces, en el sector donde está la hamburguesa sería como el sector donde están los fósiles de estos dinosaurios, ¿no? Perdón. Es como el Cretácico, el Jurásico y esas tres que teníamos, ¿no? La pregunta 5 nos explicar por qué los reptiles marinos y voladores, por qué no son dinosaurios. Dar ejemplos de estas criaturas. ¿Qué piensan ustedes? Porque los dinosaurios eran animales terrestres exclusivamente. Sí, exactamente, ahí dice, ¿no? Está marcado. Los dinosaurios eran exclusivamente terrestres. Podemos decir que existían dinosaurios marinos y dinosaurios voladores, pero por la definición tienen otro nombre, ¿no? A los que están en el agua se les llama plesiosaurios y a los voladores se llama pterosaurios, ¿no? ¿Cómo se llaman a los que viven en el mar? Plesiosaurios. Y a los que pueden volar se les llama pterosaurios, ¿no? Entonces los pterosaurios son una familia. Anteriormente se creía que eran como monstruos marinos, ¿no? La Biblia nos habla de monstruos marinos, pero eran reptiles. Hay historias del kraken, por ejemplo, que eran pulpo, dicen, pero en realidad no conocemos, ¿no? Entonces, ¿qué son los plesiosaurios? Son
reptiles marinos, ¿no? Ahí tenemos un reptil marino. Según ellos, apareció hace 215 millones de años. Los plesiosaurios se dividen en dos grupos. Los plesiosaurios, que significan de cuello largo, y los pliosaurios, que tienen cuello corto, ¿no? Los cuellos, podemos ver qué tan largo era desde la cola a la cabeza. Tenemos ahí de 13 metros. Cuellos largos y cabezas pequeñas, ¿no? Las cabezas eran pequeñitas. Pero los cuellos eran largos y largos y largos, ¿no? Tienen 76 vértebras desde la cabeza hasta el cuerpo, ¿no? Nosotros como humanos solo tenemos 7 vértebras, ¿no? Entonces ya hemos visto en el video inicial, ¿no? Que había una señora, Ayn, que descubrió a los primeros plesiosaurios. Eran marinos, sus cuerpos aerodinámicos, comían otros peces antiguos, ictiosaurios. Los pliosaurios eran más grandes, como verán, más macizos, ¿no? Tenemos una cabeza grande de 3 metros, por ejemplo, ahí en el ejemplo. Ese es un esqueleto de un cronosaurio, fue descubierto en 1958. ¿No? Había varias familias, por ejemplo, el mosasaurio, que se alimentaba de otros animales grandes, de otros plesiosaurios, incluso de su misma familia, ¿no? Dicen que eran caníbales, ¿no? La diferencia entre los plesiosaurios y los pliosaurios, ya hemos visto, ¿no? El cuello largo y el otro cuello corto, ¿no? Movían las aletas, dice, al igual que mueve las alas una libélula, ¿no? Aquí tenemos, nos pide también 2 ejemplos, ¿no? Cada uno de ustedes puede tomar 2 ejemplos diferentes. En este caso yo he tomado el Mosasaurus. Si alguno ha visto alguna película de dinosaurios, justamente apareció en una, ¿no? De la última que hubo, un mosasaurio. Dice ahí que está alimentándose de un tiburón. Comían tiburones, peces, pulpos, incluso otros mismos mosasaurios. Y ahí tenemos el otro, ¿no? Que es un plesiosaurio. Pero hay varios ejemplos que ustedes pueden elegir para pegar ahí, para los ejemplos. Por ejemplo, acá tenemos muchos, ¿no? Entonces uno puede elegir cualquiera de ellos para contestar esta pregunta, ¿no? Tenemos una familia bastante grande. La siguiente, ¿qué eran? ¿Se acuerdan? Hay 2, los acuáticos. ¿Quiénes son los otros? ¿Ah? Aves. Los voladores, ¿no? Los pterosaurios. Los pterosaurios. Eran reptiles voladores, ¿no? Van variando. Hay varias formas. Estas, por ejemplo, que tienen prácticamente como si fueran alas de murciélago, ¿no? Significa dedos, alas. Miren ese dinosaurio que fue, perdón, pterosaurio que fue encontrado, ¿no? Este es un esqueleto antiguo, ¿no? Hay más de 200 especies de tipos de pterosaurios, ¿no? El pteranodón, podemos ver en la foto. El Quetzalcóatl, que fue nombrado así porque se llama Quetzalcóatl. Entonces fue nombrado gracias a eso. Miren, entre las alas tienen más de 10 metros, ¿no? Que son más pequeños, ¿no? Hay pequeñitos y ahí tenemos varios tipos que van variando de tamaño, ¿no? Los más grandes, ya hemos visto el Quetzalcóatl. Miren este pteranodón, cómo movían las alas. Prácticamente es un dedo el que tiene al borde y la piel es la que le ayuda a volar, ¿no?
Estos los pterodáctilos, por ejemplo. ¿No? Dedo alado significa. Tienen membranas donde te da todo el sistema circulatorio y el sistema de piel, ¿no? Todo eso lo que se está diciendo son aspectos que ellos piensan que cómo había funcionado en realidad, porque nosotros ¿qué tenemos? Solo tenemos los huesitos. Entonces han comparado los huesos con el de pterosaurio con el de ave, que son muy similares porque son huecos. Entonces eran huesos huecos, ¿no? Y se han encontrado a través de excavaciones muchos de estos huesos, ¿no? ¿No? Este es un pterosauro que le llamaban Drácula porque dicen que justamente utilizaba su pico para clavar, ¿no? Hay varios nombres de los dinosaurios y acá tenemos un esqueleto en el museo de Alemania. ¿No? Muchos fósiles, ¿no? Ellos usaban sus alas para volar. Entonces tendríamos las dos familias. Y hay que dar ejemplos, ¿no? En este caso yo he elegido el Quetzalcóatl, que tiene en honor al dios de los aztecas, ¿no? Y este otro dinosaurio que tiene un nombre más raro, Tropeanatus, que es un dinosaurio que se lo ha encontrado uno de los más grandes en el Brasil. En el Brasil, que está aquí al lado de nosotros, ¿no? Un país al lado. Pero podemos elegir cualquiera de estos. Como verán, tenemos una familia bastante grande, decía más de 200 tipos de pterosaurios, ¿no? ¿Cómo nacen los dinosaurios? ¿Y en qué año y dónde fue probado cómo nacen, ¿no? Los dinosaurios ponían huevos, los colocaban en nidos construidos con cariño, dice, con mimo. Luego se sentaban y los calentaban y los protegían hasta que nazcan, ¿no? Generalmente eso ya se ha descubierto ahora. En honor a eso, por ejemplo, se le nombró a un dinosaurio Mayasauria, ¿no? Que es madre dinosauria que cuidaba a sus dinosaurios. Pero no sabíamos. En 1923 se descubrieron los primeros fósiles de huevos de dinosaurio. Se pensó en el desierto del Gobi, en Mongolia. Mongolia es un país que está al lado de China. Y lo hizo el explorador estadounidense Zoe Chapman Andrew, ¿no? Esta persona, por ejemplo, era un explorador de esos tiempos. En su vida de él está basado las películas de Indiana Jones, si es que han visto alguna vez, ya que él usaba el sombrero al igual que el héroe, ¿no? Y él encontró los huevos, dice, ¿no? El 13 de julio de 1923, su equipo encontró los huevos y como estaban cerca de algunos esqueletos de Protoceratops, que es un dinosaurio que tiene un cuerno. Sí. Pero él estaba equivocado. Miren, recién en el año 1995, 70 años después, se determinó que en realidad eran a otro, que era de un ovisaptor. ¿Cómo supieron que era de un ovisaptor? Encontraron un huevo idéntico, pero como estaba quebrado, encontraron el bebé del dinosaurio adentro, ¿no? Y dijeron, este es el mismo huevo, ¿no? Aquí lo tenemos. Al que encontró los huevos. Aquí están los nidos en la parte superior. Él hizo este hallazgo, ¿no? Aquí, ya en ese tiempo ya se podía hacer videos, ¿no? Él fue al desierto del Gobi a encontrar el eslabón perdido de los humanos, pero nunca lo encontró. Y sin embargo, él encontró huevos de dinosaurio y dinosaurios, ¿no? Estas son películas verdaderas de aquel tiempo, cuando él fue a estos desiertos a buscar los huevos de dinosaurio.
ya les dije, ¿no? Inicialmente él fue a buscar otra cosa. Él fue a buscar el eslabón perdido de los humanos, pero él encontró muchos animales fosilizados. Aquí lo podemos ver, ¿no? ¿Lo ven cómo usa ese sombrero? Que si algunos conocen las películas de Indiana Jones, verán que se basó en su vida de él, ¿no? De este gran explorador. Ahí está con algunos habitantes del desierto de Gobi, desenterrando fósiles, ¿no? Lo vamos a adelantar un poco para que podamos ver que él, junto a otros compañeros, un grupo grande, se dedicaron a sacar fósiles de dinosaurios, ¿no? Y tuvieron la oportunidad de encontrar los primeros nidos de dinosaurio, ¿no? Entonces ellos desenterraron muchos animales de varias épocas. Aquí podemos ver. ¿Ven ese esqueleto? Él creía que era el huevo, era de él. Pero en realidad no era, no, 70 años después se demostró que no era su huevo de él, sino era de un ovisaptor, que significa ladrón de huevos. ¿No? Entonces, toda una aventura realmente, ¿no? De un lado a otro para poder ir a descubrir los huevos. ¿No? Miren, ahí ha encontrado el primer nido. Y ahí está con los primeros huevos en ser descubiertos, ¿no? Y ahí se supo que los dinosaurios ponían huevos, ¿no? Ahí está el nido. ¿No? Entonces vemos a este explorador, que en qué año, aquí tenemos, ¿no? El 13 de julio de 1923, él encontró el primer nido donde encontró los huevos de dinosaurio, ¿no? La pregunta 7 nos dice, ¿cómo supuestamente es la piel de los dinosaurios? Muchos de nosotros tenemos juguetes de dinosaurios, yo creo que ustedes tienen, al igual que yo, colecciono también. Y muchos de ellos nos muestran como si tuviera la piel de los lagartos, ¿no? De las lagartijas, de los lagartos, de las iguanas. Entonces, tienen, ¿no? Acá tenemos los dibujos, cómo se ha encontrado la impronta, que significa el sello. Ya les dije, ¿no? Si yo me apoyo a una arcilla fresca, al vaso fresco, entonces se queda la huella de lo que yo me he apoyado. Y se notaba que tenían escamas, ¿no? Pero ya les dije hace rato, ¿no? Que actualmente en China se han encontrado estos últimos dinosaurios, ven los huesitos, y pareciera que tuviesen plumas en la parte de la cola y alrededor de los brazos, ¿no? Entonces en estos últimos 10 años se han descubierto nuevos dinosaurios que posiblemente no solamente tenían escamas, sino tenían plumas también, ¿no? Entonces acá podemos ver cómo se creía que eran los dinosaurios. Aún hay, ¿no? Aquí tenemos el espinosauro. Hay otras placas ahí que sería el estegosaurio. Y estos dos dinosaurios de aquí abajo son los que se han encontrado aquí en la Argentina. En la Argentina hay muchos dinosaurios y gracias a eso la paleontología en Sudamérica ha avanzado bastante, ¿no? Argentina y Brasil son los países donde más se han encontrado huesos de dinosaurio, los fósiles. El de la esquina, ese que parece que tuviera unos cuernos en la cabeza, se llama Amargasauria, ¿no? Amargasauria. Y aquí tenemos un terápodo gigantesco al lado, ¿no? Con sus hermanos caminando. Este es el argentinosaurio. El argentinosaurio, ¿no? Porque ellos les pusieron los nombres. Tenemos a alguien que muchas veces hemos visto en una película, se llama el Velociraptor. ¿Lo ven? En la parte superior está como creíamos que era antes, ¿no? Antes de encontrar más
Más esqueletos, no sé si ven, acá lo tengo también. Si me ven en mi imagen pequeña. Y lo ven, su cuerpo cubierta de piel con escamas. Y actualmente, ¿cómo creen que es? Ahí abajo, es el mismo dinosaurio, pero está abajo con plumas, ¿no? Entonces el Velociraptor creen que actualmente que no era como creían antes, como está ahí arriba en las películas, sino que era, aquí abajo lo ven, emplumado, ¿no? Que tenía plumas, ¿no? Entonces actualmente está cambiando la forma de pensar. Esta es una última revista que salió del National Geographic. Podemos ver el dibujo de un dinosaurio lleno de plumas, ¿no? Y ahí muestra sus fósiles en cada una de estas fotografías. ¿Por qué piensan que ellos que era así? ¿No? Porque han encontrado justamente los fósiles que aparentemente tienen plumas, ¿no? Hasta ahí podemos ver. No sé si tienen preguntas o podemos seguir avanzando. Bien, hermano, está muy bueno el seminario hasta donde hemos llegado. Yo creo que ha sido, bueno, para mí muy claro, pero podemos dar esta oportunidad para que puedan preguntar algunos conquis y líderes sobre lo que se ha avanzado, ¿no? Yo sé que falta, pero en su debido tiempo. En la plazuela Blackwood, personalmente, a mi hija y a mí nos gusta coleccionar. ¿Ven ustedes acá en mi pantalla? Sí, lo vemos. ¿No? Este es, por ejemplo, este es un Velociraptor, ¿no? Como se creía que era antes, ¿no? Tenemos, ¿se acuerdan de los marinos? Acá tenemos un plesiosaurio. Ven el cuello largo que tienen, ¿verdad? ¿Y cuál era la tercera familia de los que volaban? Los pterosaurios, ¿no? Entonces tenemos muchos tipos de dinosaurios, ¿no? Actualmente también en Bolivia no se ha escrito mucho, pero ya se está empezando. Este es un libro que hay aquí en La Paz, por ejemplo, es justamente un libro de fósiles, ¿no? Que se encuentra aquí en el Museo de la Ciudad de La Paz. Es escrito por un geólogo que le gusta mucho la parte de la paleontología. Por ejemplo, aquí nos dice, tiene un mapita bien interesante, donde posiblemente podemos encontrar dinosaurios. Hasta ahora no hemos hecho nosotros una excavación. Hemos podido encontrar huellas, pero no hemos podido encontrar así huesos de dinosaurio, ¿no? Nos dicen que en Sucre posiblemente han encontrado de algún dinosaurio volador, que sería un pterosaurio, pero así como, aparte de huellas, como huesos, no hemos podido encontrar, ¿no? Entonces es muy importante no solamente ver la información en internet, sino poder seguir. Este es otro en una feria del libro. Aquí dice dinosaurios y pterosaurios de América del Sur. Este libro es bien interesante porque no nos habla de dinosaurios que están lejos, sino son dinosaurios que prácticamente los han encontrado en Sudamérica, ¿no? Entonces es importante ver la parte de dinosaurios. Este es un libro histórico, por ejemplo, es Buscadores de Dinosaurios. Aquí nos hablan y hay mapas de los primeros escritos de cómo encontraron y la historia de esta apasionante historia de los dinosaurios. Y tenemos también la parte bíblica. Este libro es muy interesante, se llama En el Principio. Leonard Brand es un paleontólogo adventista, ¿no? En este libro él explica cómo aparecieron y desaparecieron los dinosaurios según el concepto bíblico que tenemos. La mayoría de los libros que les he mostrado anteriormente nos hablan desde el punto de vista de la evolución. Hay muchos libros que hablan de la evolución, la mayoría, pero son muy pocos libros como este que hablan realmente desde el punto de vista bíblico, ¿no? Es muy importante tenerlo. Puede poner la pregunta número 1 y la 2 es que la batería de la computadora se me apagó y me costó un poco encontrar el cargador. ¿Qué dice la pregunta 1? A ver, respóndeme.
¿Qué dice? Está en su cuadernillo. ¿Te Sí, acuerdas? ¿Qué dice? aquí está la pregunta de uno, dice, ¿qué significa el término de dinosaurio? ¿Quién usó Correcto. el término de este término por primera vez? Y Acá la dos tenemos, más. ¿no? Aquí, ¿qué tenemos? Este es un dinosaurio. Dice que viene, la palabra viene del griego que significa lagarto terrible. Entonces, la respuesta de ahí es que este lagarto terrible fue el nombre que se le dio a los dinosaurios. Dinosaurio significa lagarto terrible. ¿Y quién descubrió, quién utilizó la primera vez? Fue un médico, ¿no? Un inglés, Richard Owen. Richard Owen. Perfecto, hermano, está claro. Gracias. ¿Alguien más quisiera preguntar? Veo que hay una manito. Hay una pregunta que aquí en el chat me hicieron llegar, dice si los dinosaurios fueron creación de Dios o de los antediluvianos. Creo que ya se respondió eso y también con el libro que nos mencionó, hermano, está claro, ¿no? Que ya ha sido respondida esa respuesta. ¿O nos puede aclarar un poquito más, hermano, Yo quiero sobre esto? preguntar, Ya, algo interesante que he visto en la serie que proponen nuestros geólogos, biólogos y especialmente nuestra gente que está especializada en dinosaurios, nos dice que en la Biblia específicamente habla sobre la creación y nos da un solo creador, ¿no? ¿Quién es el dador de vida? Sino solamente Dios. Entonces ellos piensan que Dios es el que creó en el sexto día los dinosaurios, ¿no? Porque Él es el dador de la vida. Si bien el hombre actualmente está tratando de modificar las cosas, pero hasta ahora no hemos podido crear vida, ¿no? Entonces, Dios es el que creó los dinosaurios. Y estamos tratando de probar al mundo que sus teorías evolucionistas están un poco fuera de la verdad y realmente el planeta no tiene tantos millones de años como ellos piensan, sino que tenemos vida joven y que los dinosaurios han sido exterminados debido a un cataclismo mundial, que sería en este caso el diluvio, ¿no? Pero no tenga pena en preguntar, chicos, pueden seguir preguntando. Hay una pregunta, hermanito, ¿no? Que le comparto. Dice si los dinosaurios son de sangre caliente o fría. Es interesante, hay muchas teorías, ¿no? Entonces yo puedo pensar de una manera y alguien que ha ido XD, estudiando puede pensar de otro. Si algunos han visto la película, por ejemplo, a la que toman en cuenta, es la primera película que se llama Jurassic Park, la primera, es donde el autor de la película recopila lo último que han hablado acerca, hasta ese tiempo, de la forma que pensaban cómo eran los dinosaurios. Es por eso que ellos piensan que debido a los cambios climáticos que había, que un ser, por ejemplo, si han estudiado los reptiles, un reptil es de sangre fría, ¿no? Entonces, que a veces nosotros vemos tempranito no sé, una lagartija y se mueve muy lentamente porque su cuerpo tarda en entrar en calor, le cuesta. Y a mediodía ya son más ágiles porque su piel ya está caliente, su cuerpo ya está caliente, es mucho más rápido. Entonces, pensando en esa similitud, dijeron un dinosaurio, entonces las primeras horas de la mañana medio congelado, no con un movimiento muy rápido, ¿no? Entonces los cambios climáticos hubieran sido muy catastróficos para un animal de tan grande tamaño. Es por eso que suponen que los dinosaurios tenían sangre caliente, ¿no? Eran de sangre caliente. Pero como les dije a un principio, son teorías, ¿no? Hasta hoy en día, para ser evolucionista, tengo que tener también fe de creer en lo que ellos me dicen, ¿no? Porque propiamente ellos no lo han demostrado. No lo han demostrado. Yo pienso que es así, ¿no? Si vemos estos juguetes que tenemos acá, por ejemplo, entonces la gente piensa que el dinosaurio tenía esta piel, que era de este color, pero en realidad nunca uno ha visto un dinosaurio vivo, ¿no?
Entonces, es una suposición netamente que uno tiene. No sé si tienen más preguntas. Pregunten, jóvenes. Mientras más Tengo una pregunten, pregunta. Mi batería se acabó la batería y también de que me perdí la pregunta 4. creo que era la pregunta 2, si no me equivoco. No. La pregunta 4. ¿Qué dice la pregunta 4? A ver, léela. La pregunta 4 dice, ¿cuál es la evidencia que apunta a la muerte de los dinosaurios a causa del diluvio? Identificar y enumerar dónde habla la Biblia sobre la creación de los reptiles. Ya, la última pregunta es para ti, ¿no ves? ¿Dónde habla la creación de los reptiles? ¿En qué libro nos habla acerca de la creación? En el libro de... El mismo nombre del libro nos dice, ¿no? Génesis. Génesis significa principio, ¿no? Entonces, en el libro de Génesis nos habla acerca de los 7 días de la creación. Y en el sexto día Dios creó a los reptiles y a los animales terrestres. Entonces, por eso creemos que Dios creó los dinosaurios en el sexto día. Y la otra pregunta es, ¿por qué creemos nosotros que ha habido una catástrofe universal? Muchos no creen actualmente en el diluvio, pero si uno va estudiando a las culturas, muchas de las culturas hablan de un diluvio que ha pasado en épocas pasadas, ¿no? Dice que por lo menos 200 pueblos tienen entre sus leyendas que ha ocurrido un diluvio universal, ¿no? Entonces, eso nos habla que toda la gente de diversas culturas tienen una historia de que ha ocurrido una gran inundación. Y las pruebas son las que actualmente se están desarrollando, ¿no? Uno como evolucionista puede basarse en muchos de estos libros que ya les he mostrado, ¿no? En los libros de fósiles y otros. Pero como cristianos no tenemos muchos libros en que apoyarnos, ¿no? Entonces es fácil decir, yo creo realmente que Dios ha creado en 7 días, pero así demostrarlo con pruebas técnicas, digamos, con pruebas científicas, no podemos todavía porque no tenemos mucho avance en esa área. Pero actualmente tenemos en una universidad en los Estados Unidos, la Universidad de Texas, donde tenemos la carrera de biología y la especialidad de paleontología, donde tenemos profesionales adventistas que están descubriendo cada día. Y ellos han creado esa serie, que espero que ustedes la vean, donde hablan de los dinosaurios desde un punto de vista ya más científico, ¿no? Más científico, demostrando que los dinosaurios sí han existido, no podemos negarlo, pero su existencia no contradice a las Sagradas Escrituras, ¿no? Es algo importante. La pregunta dice, ¿cómo podemos demostrar? Ya les dije, ¿no? Generalmente, por ejemplo, en La Paz, creemos que teníamos un lago grande. Tenemos unas zonas inmensas llenas de arcilla. Entonces, cuando este lago ha reventado, ha salido todo este lodo y se ha ido desparramando por miles de kilómetros, ¿no? Este lodo. Lo mismo, de igual manera, por este mismo características que ha pasado acá, piensan que también ha ocurrido un diluvio universal, porque todos los dinosaurios que han encontrado casi enteros han sido enterrados prácticamente en forma instantánea. Les comento, si yo dejo ahorita en mi sala, perdón, en mi patio, dejamos, no sé, dejo mi piernita de pollo de mi almuerzo, ¿ustedes creen que mañana va a estar? ¿O dentro de 4 días? ¿O de 10 días que se forme una piedra y llega totalmente a fosilizarse, digamos? Es muy complicado, ¿no? Si ustedes dijeran un animal, se lo llevaría un gato, se lo llevaría un perro, entonces prácticamente desaparecería. Pero para que se hayan conservado los esqueletos en piedra, han tenido que ser aplastados casi en forma instantánea, en un corto tiempo.
Entonces no es algo que haya sucedido en miles de años y ese hueso se haya tenido que convertir en piedra. Entonces en eso se basan los científicos adventistas en decir que ha tenido que ocurrir algo muy rápido, o más rápido y catastrófico que ha pasado en la Tierra, según las Sagradas Escrituras, es el diluvio, ¿no? Yo actualmente puedo ir a unos cerros que tengo acá cerca y encuentro fósiles, encuentro conchitas marinas y otras cosas que son de mar, que no deberían estar acá, ¿no? Pero por ese movimiento que ha ocurrido, realmente uno ve esta situación. ¿La tienes? Hermano. Sí. Estaba muy bueno el seminario, yo creo que va a haber una segunda parte. Ahorita me están, ¿no? Los otros seminaristas me dicen, ¿y cuándo empezamos, no? Hay algunas preguntas que yo le voy a hacer llegar internamente. No es que no lo estoy viendo, ahí me pregunta si eran de baño, ingresaron al arca, que si los dinosaurios emigran, y todas esas cositas yo le voy a hacer llegar y para el otro seminario les respondemos, ¿no? Con estas preguntas. Y si hay más preguntas de los conquis y líderes, ya saben, en el grupo pueden hacerme a mí. ¿Va a haber examen? ¿Ya? Entonces, por cuestiones de tiempo, vamos a finalizar aquí. Tenemos otro seminario que es nudos y amarres. Después de eso, ¿no? Eso sería, hermano. Muchas gracias, hermano. Ya. De todos modos, les voy a pasar un link para que ustedes vean en sus casas justamente los videos. Hay muchos videos de evolucionistas, pero hay pocos de creacionistas. Entonces sería bueno que vean la parte de lo que la iglesia cree. Por ejemplo, acá tengo un fósil. Ahí no sé si se ve las conchitas. Se ve. Se ve, ¿no ve? Este es justamente hemos encontrado en la Isla del Sol cuando hemos acampar con los conquistadores, ¿no? Entonces, estas conchitas se han quedado impresas en piedra. Yo las he tomado en la Isla del Sol, en el lago Titicaca, ¿no? Son conchas marinas. Entonces, Dios en su infinito amor ha creado seres maravillosos, pero lastimosamente por el pecado ha ingresado la muerte y también ha ingresado la maldad a esta tierra, ¿no? Entonces, tenemos que analizar la vida de los dinosaurios con un espíritu crítico de que tenemos un creador. Muchas gracias, hermano Víctor. Nos vemos la siguiente, jóvenes. Gracias.